El mexicano Gilberto El Zurdo Ramírez hizo historia al convertirse en el primer campeón mundial mexicano en peso crucero. Venció por decisión unánime a Arsen Gulamirán para arrebatarle el cetro de las 200 libras AMB el 30 de marzo del 2024 en los Estados Unidos. Y el próximo 16 de noviembre en Arabia Saudita, el mexicano se enfrentará al inglés Chris Bilam Smith. El inglés le dicen el Gentleman y es un gran boxeador. Es campeón mundial de peso crucero de la WBO. La WBO por lo general trae muy buenos boxeadores. Y en este video vamos a analizar este tiro entre el mexicano y el inglés. Y te invito a suscribirte desde ya en este momento si aún no te has suscrito a Richie Vlog para que podamos llegar a los 100,000 suscriptores. Los pesos cruceros es una categoría interesante, aunque lo admito, es una categoría que pasa desapercibida, pero si nos ponemos a analizar a fondo, los pesos cruceros es una categoría donde el Zurdo Ramírez, el mexicano, puede destacar. El primer organismo de boxeo que legisló los combates en peso crucero fue la WBC en 1979, como una manera de darle cabida a los boxeadores más pequeños en las grandes categorías y permitir el ascenso desde semicompletos. Alexander Usyk es el mejor ejemplo de un boxeador con ambos títulos. El límite de peso de los cruceros es de 86.1 kilos, pero ahora ha aumentado a 90.7 libras. Y miren amigos, antes de analizar la pelea del zurdo vale la pena que nos pongamos al día en los rankings. El campeón mundial de la WBC de los pesos cruceros es Noel Mikhailian, con un récord profesional de 27 peleas ganadas, 12 knockouts, 2 derrotas. Es de Armenia, un estilista que si le meten presión lo pueden poner en problemas. El campeón silver de los pesos cruceros es Yamil Alberto Peralta. El campeón internacional de los cruceros es Roman Fres de Alemania y el campeón de la WBO es Chris Bilam Smith de Inglaterra, el que va contra el Zurdo Ramírez el 16 de noviembre en Arabia Saudita. Y el boxeador de Nueva Zelanda, Jai Opetaia, quien es un gran boxeador. Opetaia es un boxeador muy bueno y esto es importante porque quería llegar a este punto. Opetaia es el campeón de la IBF, va a pelear contra el ganador de entre Zurdo Ramírez contra Bilam Smith, es decir, que Oscar de la Hoya con el Zurdo Ramírez sí ha hecho un buen trabajo. Después de la derrota contra Dimitri Bivol han sabido llevar muy bien al Zurdo Ramírez. Después de lo de Bivol, el zurdo medio se agüitó, cayó como en depresión, no dio el peso en una de sus peleas, pero poco a poco, gracias a Dios y a la fuerza de voluntad enorme que tiene el mexicano, ha sabido rescatar su carrera, salió adelante y en la pelea de este 16 de noviembre es la pelea más importante en la carrera del mexicano Zurdo Ramírez. Después de la pelea con Bivol, esta pelea contra el británico Bilam Smith representa la redención del Zurdo Ramírez y que siga haciendo historia el mexicano y que primero Dios le pueda arrebatar el cinturón de campeón al inglés para después unificar y barrer con toda la división. Oscar de la Hoya sabe que México tiene muy medido a Inglaterra en cuestión de boxeo. Inglaterra jamás le podrá ganar a los boxeadores mexicanos en cuanto a calidad y en cantidad. Aprendimos del estilo inglés e inclusive mejoramos el boxeo inglés, algo muy parecido a lo que están haciendo hoy en día en Japón con nosotros. Pero Oscar de la Hoya sabe que si el Zurdo Ramírez gana será algo formidable para su carrera, porque ahí también se está asomando otro campeón esperando el resultado de esta histórica pelea. Ya lo dijimos, Jai Opetaia es un extraordinario boxeador y lo mismo con Noel Mikhailian, ambos con estilo totalmente diferentes, pero con Mikhailian hay un detalle que a continuación vamos a decir. Y si nos vamos al BoxRec, en la categoría de los pesos cruceros, el Zurdo Ramírez se encuentra en el primer lugar de la clasificación de BoxRec. El armenio, el campeón de la WBC, ni siquiera aparece entre los 16 primeros de BoxRec. El campeón crucero de la WBC no ha peleado desde el 4 de noviembre del 2023, tiene un buen rato sin pelear y sigue siendo campeón de la WBC, ojo con ese dato. Y en una de esas, el mexicano Zurdo Ramírez, si le gana al inglés, a Bilam,
tiene muchas posibilidades de barrer con todos porque William Smith es de los mejores boxeadores que hay en esa división. Tiene posibilidades de llevarse una cantidad impresionante de cinturones en esta división. Ustedes lo pueden ver, vayan a la página de la WBC y chequen las clasificaciones, chequen también el BoxRec. Los datos son impresionantes porque con estos datos y con el análisis de las peleas que ha tenido el zurdo Ramírez, creo que el zurdo Ramírez puede barrer con toda la división. Zurdo, si aún no se ha civilizado, si no le está echando hueva a su entrenamiento, puede hacer cosas muy interesantes. Ya tiene el título de la AMB y buscará el título de la WBO en manos del inglés William Smith. Ahora que sabemos lo importante que es esta pelea para el mexicano, pasemos al análisis para la pelea que se llevará a cabo este 16 de septiembre en Arabia Saudita. Zurdo Ramírez es de Mazatlán, Sinaloa, tiene 33 años, mide 89 metros de estatura y tiene un alcance de 191 centímetros. Tiene un récord profesional de 46 peleas ganadas, 30 de ellas por nocaut, una derrota ante Bivol. Tiene una efectividad noqueadora muy respetable del 65.22%. Después de perder contra Bivol en el 2022 por decisión unánime, el zurdo ha ganado sus últimas 2 peleas por decisión unánime también. Zurdo no noquea desde el 2021. Este es un dato muy interesante. Zurdo no noquea desde el 2021. Es un boxeador ortodoxo, en ocasiones algo lento, no sabe boxear hacia atrás, le cuesta mucho trabajo y eso puede ser aprovechado por el inglés. Cuando peleó contra Bivol, esa pelea la vi con mi hermano, de hecho hicimos la narración en vivo. Me acuerdo qué mal se vio esa noche el zurdo Ramírez ante Bivol. Se veía muy lento, muy flojo, como sin ganas. En sus últimas 2 peleas he visto el mismo ritmo semilento del zurdo Ramírez y me preocupa que el zurdo no intente ser más agresivo. Creo que el zurdo en sus últimas 2 peleas ha sido demasiado, digamos, precavido y creo que saldrá con la misma precaución ante el inglés, ante el gentleman. Creo que saldrá con el mismo ritmo semilento. Por su parte, el inglés Chris William Smith le apodan el Gentleman, el caballero. El Gentleman de Inglaterra tiene 34 años, mide 1,91 metros de altura, es más alto que el zurdo Ramírez, tiene una efectividad noqueadora muy similar a la del zurdo. El inglés tiene una efectividad del 65%, es el campeón mundial de la WBO, tiene un récord profesional de 20 peleas ganadas, 13 de ellas por nocaut y una derrota hace millones de años, en el 2019, y después de eso no ha vuelto a perder el inglés. Es un contragolpeador muy técnico, hemos visto sus últimas 3 peleas y es el típico estilo inglés, el estilo que a los mexicanos nos gusta porque sabemos dónde llegarles. Lo malo de este boxeador es que jamás en su vida ha salido fuera de Inglaterra, siempre ha estado protegido por su gente y arropado por su casa, no tiene nada de experiencia internacional, no ha peleado en otro lado que no sea Inglaterra, a pesar de ser campeón mundial. En su carrera nunca peleó ni en los Estados Unidos, ni en Japón, ni en Puerto Rico, ni en México, ni en Filipinas. En los lugares más ardientes, en los lugares donde realmente se practica el mejor boxeo del mundo. William Smith no tiene experiencia internacional, no se ha calado, no se sabe lidiar con el estrés de pelear en otro país y es por eso que creo que el inglés va a perder contra el mexicano, porque el zurdo Ramírez inició su carrera peleando en Mazatlán, luego en Culiacán, luego en Ciudad de México. En el 2013 empezó a pelear en los Estados Unidos cuando conoció a Oscar de la Hoya, ha peleado en Macao, fue a pelear hasta Abu Dhabi cuando peleó contra Dimitri Bivol. Creo que la experiencia del zurdo Ramírez le va a dar la victoria. Eso sí, no esperen una pelea de knockout, esperemos más bien una pelea inteligente, lenta, donde ninguno de los dos va a querer arriesgar nada y al mínimo error se puede perder todo. Esta es una pelea de estrategia y ganará el que tenga la mejor estrategia, la mejor esquina y la mentalidad más fuerte. Vamos a ver una gran pelea, de eso estoy seguro. ¿Ustedes a quién le van? ¿Al zurdo o al caballero, al gentleman? ¿Cuál es su pronóstico? Queremos leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Sus comentarios son bien importantes para nosotros y a todos los leemos. Mi pronóstico para esta pelea es que gana el zurdo Ramírez. El zurdo va a ganar por decisión unánime y después va a ir contra Jai Opetaia. Zurdo Ramírez, a mi parecer, es el mejor peleador de los cruceros.
está en edad de hacer algo grande. Ha demostrado que aún le queda fuego en su corazón, creo que aún no se ha civilizado. Le voy a dar un voto de confianza al mexicano y por lo tanto creo que le puede ganar al inglés, quien jamás ha salido de su país a pelear, y eso para mí es algo muy importante que tiene que ver con dos cosas, con la experiencia y con la mentalidad. Creo que la experiencia y la mentalidad que tiene el zurdo le va a ayudar mucho a conquistar el cinturón que tiene el inglés. Aparte, los boxeadores mexicanos últimamente en boxeo han hecho lo que han querido con los boxeadores ingleses en los últimos tiempos. Por lo tanto, por la historia y por los factores mencionados, le voy al zurdo Ramírez. Y repito, no esperen una pelea rápida, no esperen una pelea de choque, no esperen una pelea espectacular. Vamos a tener algo muy estratégico que de igual manera se puede apreciar y disfrutar con una buena bebida fría y una botana, ¿no lo creen? ¿Y qué creen? En otras noticias, me desperté con la noticia en Twitter de que el tío Turquís ya tiene a Naoya Inoue de su lado. Naoya Inoue ha firmado con Riyadh Seasons del tío Turquís para 3 peleas exclusivas, por lo que suenan en las redes sociales, las cuales serán fuera de Japón, y esto va a ser una locura, mis amigos. Abre las puertas a que peleadores como Nick Ball, el mexicano Picasso, junto a Nakatani, Jesse Bam Rodríguez, son peleas 100% disponibles con este trato que ha cerrado el tío Turquís con Naoya Inoue, y se da la posibilidad real que podamos ver en el 2025 a Naoya Inoue contra Junto Nakatani, así como se los habíamos mencionado en un video previo. Y Naoya Inoue contra Jesse Bam Rodríguez sí también toca la puerta con esta nueva asociación. Y tocando el tema del Jesse Bam Rodríguez, ayer le escuché una entrevista en YouTube a Jesse Bam donde menciona que después de pelear contra el mexicano Guevara ya tiene un acuerdo verbal para pelear contra Román el Chocolatito González, y que si todo sale bien quiere subir de división a los pesos gallo para retar a Junto Nakatani. ¿Se imaginan? Jesse Bam Rodríguez en gallo sería una locura. Quizá lo veremos en el 2025, y de gallo puede subir a super gallo a enfrentar a Naoya Inoue. Es totalmente posible. Jesse Bam Rodríguez, de 25 años, le gusta agarrar puro peleador geriátrico. Es algo perfectamente lógico, y con este trato firmado con el tío Turquís se abren las puertas a nuestros sueños más salvajes como fans en el mundo del boxeo. Y esto de Naoya Inoue con el tío Turquís también suena en conjunto con otra gran noticia, que a partir del 1 de abril del 2025, DAZN se convertirá en socio de Queensberry Promotions de Frank Warren. Es brillante para Frank Warren y muy bueno para el crecimiento del boxeo británico que les hace falta. Los boxeadores británicos necesitan salir más del país y ganar más experiencia. Esto de Frank Warren con DAZN más el contrato de patrocinio que firmó Naoya Inoue con Riyadh Seasons por un valor de $20 millones son buenas noticias para el boxeo. Vamos a ver mejores peleas y ya era hora. Al tío Turquís le encantan las peleas mediáticas, y las verdaderas peleas mediáticas, según mi opinión, están en el peso pluma. No dudo que hagan subir a peso pluma a Naoya Inoue, quien recientemente está teniendo muchos problemas para dar el peso. Tampoco me sorprendería que lo hicieran pelear en Arabia Saudita, aunque no lo condicionan en su contrato. Sin embargo, sería la locura. ¿Qué opinan ustedes? Queremos leer sus comentarios, así que ya saben, se acerca la pelea del zurdo Ramírez contra Bilal Smith, cartelera que se lleva a cabo de la mano del grandioso tío Turquís y del degenerado multimillonario Oscar de la Hoya. La cartelera está buena, puro poder latino. Tenemos de coestelar la pelea de Ramírez contra Barbosa, que por cierto en el siguiente video vamos a platicar a fondo de esta super pelea. Ramírez contra Barbosa es un tirazo, va a estar muy bueno y merece un análisis. Tenemos también al camarón William Cepeda contra Tevin Farmer, el youtuber, por el título WBC interino de los pesos ligeros. Farmer no quiso pelear contra el camarón a 12 rounds. Recordemos, la pelea será entonces a 10 rounds. Farmer de entrada se está dando por vencido con semejantes peticiones, y esperemos un knockout fulminante del arma perfecta del camarón Cepeda. El mexicano no le va a tener consideraciones a Farmer, y todo parece indicar que William, el camarón Cepeda, el arma perfecta, será el campeón interino de los pesos ligeros el 16 de este mes. Pero es boxeo, ya sé, y todo puede pasar, bla bla bla. Una mala noche cualquiera la puede tener, pero en condiciones normales el camarón se puede imponer. La mayoría son peleas de título en esta super cartelera de Oscar de la Hoya. Está Collazo contra Nim Trong por los títulos WBO y The Ring de los pesos mínimos. Esta pelea va a estar muy fregona. También está Sim Jr. contra el de raíces mexicanos Duarte, el que peleó contra Ryan García.
y se están disputando el título internacional WBA superligero. Muy buena cartelera. Oscar de la Hoya, el tío Turquís hicieron un excelente trabajo armando esta cartelera. A mí sí me gusta, me llama la atención y me emociona pasar un buen momento viendo mi deporte favorito el fin de semana. Una gran opción para el 16 de noviembre, buena cartelera. ¿Y a ustedes les gusta la cartelera? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios y fíjense que hasta el momento la última encuesta en la pestaña comunidad lleva 830 votos y la mayoría de ustedes votó porque en este videoprograma habláramos del zurdo Ramírez. El 40% del respetable votó por el zurdo Ramírez, 37% por David Benavides, 16% por Pedro Guevara Pedrín y 7% por Berlanga. Con estas encuestas sabemos exactamente qué es lo que les gusta y qué contenido quieren que mi hermano y yo hagamos para ustedes. Sigan usando las encuestas de la pestaña comunidad, que para eso son, y compartan este video si les ha parecido útil o interesante. Compártanlo en todas sus redes sociales, compártanlo en sus grupos de Facebook y en todos sus grupos de WhatsApp para que podamos llegar a nueva audiencia. Mi Richie, gracias por ayudarme con la edición y con la magia de los videos, mi socio. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.